cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta litúrgica de los santos inocentes. Es un día en el que no solo recordamos aquellas víctimas del tirano, del asesino, que seguramente por su ambición, pero poniendo como excusa la razón de Estado, es decir, que no hubiera competidores al trono para evitar guerras civiles, mandó matar a los inocentes, no sabemos la cantidad, pero buscaba con ello acabar con el posible rival que era Jesús. La Iglesia, por lo menos desde hace muchos años, ha querido recordar en este día a esas otras víctimas inocentes que son los que mueren en el vientre de su madre y que tienen como colaboradores para su muerte a sus propias madres. Hace años ya se dijo que hoy el lugar más peligroso para un ser humano es el vientre materno, debido a la cantidad ingente de abortos que hay. También ya hace años se cuantificó y se afirmó que el número de abortos era mayor que las muertes que habían ocurrido en todas las guerras que habían tenido lugar en el mundo desde la historia, desde que empezó la humanidad. Más aún, la gravedad de esto es que en muchos sitios se ha convertido en un derecho y que hay persecución, a veces con cárcel, otras veces con multas, a todos aquellos que de forma pacífica intentan convencer o al menos hacer pensar a las futuras abortistas, poniéndose cerca de una clínica abortista, rezando en silencio para que ellas, al verlos, quizá puedan tener un ligero remordimiento de conciencia. Hay también, afortunadamente, un grandísimo movimiento pro vida en muchos países que no obtiene los resultados que deberían, con excepciones, debido a que la presión de esas multinacionales del aborto, el negocio que hacen matando a estos niños y vendiendo los fragmentos de los cuerpecitos triturados dentro del cuerpo de la madre, es ese lobby, esa presión tan grande que los políticos se dejan comprar e influir por ella y transforman, insisto, en derechos lo que es un crimen inicuo. Recientemente se ha dado en Estados Unidos una sentencia que condena a pagar una multa de $18 millones al hombre que puso cámaras para demostrar la venta de los fragmentos de los fetos abortados. La justicia ha fallado contra él porque le ha acusado de intromisión ilegal en la intimidad, en este caso de una empresa. Un defensor por la vida tiene que pagar $18 millones por demostrar que la existencia
de esa venta de órganos de niños, que eso es real y que no era simplemente un rumor sin consistencia. En este punto terrible estamos. Pero no es el único caso de muerte de inocentes. Están también asesinados, entre comillas, por supuesto, no de forma física, las víctimas de los abusos sexuales. De los abusos sexuales que han tenido como protagonistas a miembros de la Iglesia, sacerdotes religiosos, en muchísima menor medida religiosas, o laicos que trabajan para la Iglesia o están asociados a ella. Esto es una lacra espantosa, es algo que nos avergüenza a todos. Esos menores han sido efectivamente, repito, entre comillas, asesinados. Pero hay que ser realistas, con los datos en la mano. El porcentaje de menores abusados por miembros de la Iglesia es ínfimo. Uno solo sería un desastre, pero es ínfimo comparado con el porcentaje de menores abusados por otras personas que no tienen nada que ver con la Iglesia y muy especialmente dentro de sus propias familias. Se pone el foco de atención del mundo en la Iglesia para desprestigiar a la Iglesia y para desviar la atención. Y se reclaman indemnizaciones millonarias a la Iglesia y en cambio no se reclaman esas indemnizaciones a otras instituciones, muchos de cuyos miembros han tenido lugar, han participado en ese crimen no sangriento, pero sí del mismo modo horrible. Y aún hay un tercer colectivo de víctimas inocentes. A él se refirió el Papa Benedicto XVI en aquella carta que envió a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo reunidos en Roma para hablar del tema de la pederastia en la Iglesia. A ellos les hablaba refiriéndose como obispos y por lo tanto protectores, guardianes del rebaño que Dios les había encomendado. Y les decía, hay muchos adultos o menores de edad que son inocentes en el sentido de que no tienen formación, de que no han estudiado teología, de que no pueden defenderse y que por lo tanto van a ser contaminados, inducidos a la herejía y a llevar una vida contraria a la voluntad de Dios y por lo tanto que les hace daño y que les separa del camino del cielo por esos pastores que son los sacerdotes, que son laicos catequistas, o incluso que pueden ser, como en el caso de la pederastia, aunque no haya abuso sexual, miembros de su propia familia. El pastor del rebaño, sobre todo el obispo, sucesor de los apóstoles en esa diócesis, el pastor del rebaño tiene que cuidar también de esos inocentes. Acaba de salir una estadística terrible sobre el apoyo a la ideología LGBT, incluido el tema del matrimonio civil o eclesiástico de las parejas homosexuales. Ese apoyo es no el más alto del mundo, el más alto está en Suecia, pero es muy alto en Estados Unidos y además es muy alto dentro de los católicos. ¿Por qué? Quizá porque son muchos los pastores que apoyan y aprueban, incluso explícitamente, ese tipo de comportamiento. Y las ovejas siguen al pastor hasta la guarida del lobo, creyendo que van a la vida eterna y van a la perdición. Así que hoy, el Día de los Santos Inocentes, recemos por las madres que han abortado o que están
en el trance de abortar a sus hijos, para que recuerden que por abortar no dejan de ser madres, son madres desde el embarazo, lo que hacen es matar a un hijo suyo, pero no es que por abortar ya no son madres, porque ya lo son. Recemos por ellas. Y también recemos para que reciban toda la ayuda que necesitan para disuadirlas de lo que van a hacer. Recemos por las víctimas de la pederastia, especialmente por las víctimas de la pederastia en la Iglesia. Pero no solo por ellas, porque ahí es donde menos se cometen. Y recemos por los mártires inocentes que son envenenados, no en su cuerpo, pero sí en su alma, lo cual muchas veces tiene consecuencias incluso para su cuerpo, y que son envenenados por pastores que en el nombre de Cristo les enseñan justo lo contrario de lo que enseñaba Cristo. Por todos ellos, elevemos hoy, Día de los Santos Inocentes, nuestra oración. Que así sea.